Hola a todos, bienvenidos al programa Hablemos de Salud, donde vamos a conocer sobre temas de salud integral. ¿Qué es salud integral? Salud no solamente medicina, sino salud mental, salud emocional. Vamos a aprender con nuestros invitados cuál es la oferta que tenemos en Santo Domingo a nuestro alcance, cuáles son esos profesionales que pueden orientarnos y enseñarnos sobre todos estos temas que son muy novedosos y que cambian constantemente. Así que para mantenernos actualizados, quédense con nosotros y vamos a conocer luego de una corta pausa un invitado muy especial con el cual estamos sumamente agradecidos por haber aceptado nuestra invitación. Nos vemos dentro de poco. Bienvenidos a Hablemos de Salud y ahora vamos a introducir a un invitado sumamente especial. Estamos honrados de tenerlos aquí hoy. ¿Cómo está, señor Juan Carlos? Bueno, estoy sumamente agradecido con tu invitación, de verdad que sí. Para los que no lo conocen ya, él es el señor Juan Carlos Simó y vamos a hablar un poquito. Yo quiero que usted presente a qué se dedica, cómo llegó hoy a dedicarse a lo que hace. Bueno, haremos un resumen de una historia que puede ser un poco larga. Pero de muy temprana edad, fui siempre un apasionado del desempeño. El desempeño era la actividad física. Y paradójicamente nunca he sido muy amante de los deportes, pero más de las actividades atléticas. Campo y pista, correr, hacer ejercicio físico, retarme a mí mismo. Tuve una gran influencia en la parte nutricional con mi madre. Y a partir de ahí ha sido muchos años donde yo hacía actividades como cualquier joven que ama estar en buena condición física. ¿Su madre fue la que sentó la base o que sentó el interés sobre la nutrición? Sí, porque mi madre a temprana edad, joven, desarrolló una artritis crónica, y en aquel momento estamos hablando cerca de los años 70, 80. Había un médico de origen hindú que hacía medicina holística. Y en aquel tiempo, que no era algo muy común como hoy día. Era algo muy atípico, por cierto. Y recuerdo que ella inclusive me llevó una ocasión y era una persona bastante interesante, porque no tenía nada que ver con la medicina tradicional. Y con unos protocolos de algunos herbolarios, algunos enfoques nutricionales. ¿Eso fue aquí, en República Dominicana? Sí, en República Dominicana. Mi madre se curó. O sea, puso en remisión una artritis que prácticamente le tenía los dedos doblados. No podía casi ni firmar cheques. ¿Qué edad tenía ella cuando 30 y pico de años bajos. ¿Y usted qué edad tenía? En ese momento, a lo mejor que te digo, 30 y pico, algunos 11 o 12 años de edad aproximadamente yo. O sea que cuando dijo muy joven, niño. Muy niño, claro que sí. Y entonces eso me llevó como más o menos, ¿qué te digo? Como
me prendió como esa chispa de comenzar a averiguar, pero no tenía muchas a mano en aquel entonces, no había computadoras ni celulares. Sí, otra época. Mucha información a mano. Vaya, siguió la historia, luego ya cuando tuve la oportunidad, ya adulto, 30 y pico de años, seguí haciendo lo mismo de forma autodidacta. Aquí no habían academias, nada por el estilo, para fomentar lo que tenía que ver el estudio y el entendimiento del cuerpo humano, no tanto para buscar cómo tratar las patologías, sino cómo vivir en plenitud. El típico muchacho asiduo que iba al gimnasio, tomaba proteínas, ese tipo de cosas. Y ya adelantando un poquito más el reloj, en el aspecto cronológico, cerca del 2004-2005, por un accidente también, porque nunca me dedicaba a la parte que tenía que ver con entrenamientos ni haciendo, sino ya iba al gimnasio, pero era muy curioso y siempre ayudaba a las personas que me rodeaban y tenía empleo como normal. Un momento me vi desempleado, comencé a asistir mucho más horas al gimnasio y sin darme cuenta estaba asesorando a personas de cómo hacer ejercicio. Hablando de eso en los 99-2000. Y nada, ahí comienza la historia, fui siempre muy perfeccionista. Y cuando tuve mi primer negocio, que se llama Workout, ya no es mío, sino ya yo es un negocio y estoy en un negocio nuevo, y con la misma filosofía y el mismo, digamos, que enfoque en el mercado. Lo vamos a conocer en detalle, sí, ese negocio ahora. Ahí comencé a tener ya un negocio mucho más formal, con unos ingresos que me permitían comenzar a educarme, entonces comencé a viajar, pero más enfocado en principio a lo que tiene que ver con el entrenamiento físico. No el típico entrenamiento que vemos en los gimnasios comerciales, que es entrenamiento de verse bien, sino básicamente comencé a educarme con coaches que trabajan con atletas a nivel olímpico. Comencé a viajar, Suecia, Australia, Canadá, Estados Unidos y Alemania. Estos viajes, ¿opina usted que le dieron una amplitud mental para explorar otras formas o otras filosofías de atacar ese rendimiento o perfeccionar ese rendimiento humano? Yo diría que es una combinación de eso y también estar rodeado con las personas apropiadas, adecuadas. Okay. Conocí una persona que fue mi mentor, ya falleció hace 2 años, y fue la primera persona que me introdujo a entender que el desempeño humano no radica en la actividad física, sino en un conjunto de factores donde uno de los principales son catalizadores es comer correctamente y dormir y descansar apropiadamente. Correcto. Entonces comencé a desarrollar esa inquietud. Él era una persona que estudiaba medicina funcional, que es un enfoque clínico de la medicina, que es más bien entendiendo las patologías, es buscando la forma de descubrir cuáles serían los detonantes de estas patologías. Y de una persona que tiene una patología, una condición metabólica, pues no puede desempeñar bien en la parte atlética, en la parte deportiva. Entonces, sigue la historia y en el 2009 decido, como estudiante, comenzar a incursionar en algunos cursos de medicina funcional en 3 escuelas fundamentales. Yo quisiera hacer una pequeña pausa en su historia para aclararnos qué es la medicina funcional, porque este es un concepto bastante novedoso. Y para los que no conocen lo que es la medicina funcional, una breve descripción, aunque abundemos más adelante. Mira, la medicina funcional es practicada por médicos tradicionales. No son médicos holísticos, ni médicos... Me encanta que puntualice eso. No. Son médicos normales como cualquier cardiólogo, que ya con los años de práctica comienza a cuestionar el traditional establishment o el enfoque tradicional de la medicina, donde solamente se enfoca en trabajar con la manifestación de las patologías. Te duele algo, un analgésico. Esto, si no trata de entender cuáles serían las condiciones de estilo de vida, como carencias nutricionales, factores como manejo del estrés, exposición a toxinas o ambientes muy contaminados, que podrían crear las condiciones para el surgimiento de las patologías y las enfermedades. Estudia la posible causa de la enfermedad, no solo la enfermedad. Y entender cuáles son esos trastornos en nuestro cuerpo que llevan a esas patologías, y sabiendo que entendiendo esto, una persona puede recuperar completamente su salud en la mayoría de los casos. Entonces, señor Simón, a la edad que usted me está mencionando, ya cuando está incursionando en su primer negocio, tiene esa libertad económica que le permite viajar y conoce a su mentor, ¿él es que le enseña el concepto de medicina funcional en ese momento? El concepto, y me impresionó su manejo de ciertas cosas que nadie nunca me hablaba. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la importancia de entender que los niveles de metales pesados en nuestro cuerpo son detonantes para muchas enfermedades degenerativas como cardiovasculares, cáncer, Alzheimer, Parkinson,
problemas que tienen que ver con las mitocondrias, lo cual las personas se sienten excesivamente cansadas. Nadie te habla de eso. O qué es una quelación, por ejemplo, cómo buscar elementos que están en la naturaleza para que esos metales pesados puedan salir. O cómo determinar a través de algunas pruebas muy especiales que tenemos esos metales pesados en nuestro cuerpo. O por ejemplo entender que la deficiencia de algunas vitaminas están vinculadas con la respuesta de nuestro sistema inmunitario para contrarrestar bacterias o lo que son los famosos antígenos, o lo que son digamos que los cuerpos foráneos que trae nuestro cuerpo y da una respuesta favorable o no de nuestra inmunidad. O sea, es como esas cosas que nadie te habla. O sea, tú vas a un médico y te comienza a hablar de medicamentos, patologías, pero dice, bueno, está bien, pero ¿qué hay detrás de todo esto? Entonces, él, que era una persona que era practicante enfocado en el desempeño deportivo, cómo tomar estos factores que inciden en que nos enfermemos o nos podamos curar, cómo podían de una forma definitiva incidir en el desempeño deportivo a nivel de la crema innata, de la élite del deporte o el desempeño del ser humano, que no son los atletas a nivel olímpico. Entonces comencé a preguntarle al Concha, pero ¿dónde tú aprendiste todo esto? Me dice, bueno, ahí hice mis primeras certificaciones como estudiante en el Instituto de Medicina Funcional o The Institute of Functional Medicine, que inclusive hoy en día ya la Cleveland Clinic tiene un pabellón de medicina funcional, porque ha tenido que reconocer que es irrefutable cómo personas con algunas condiciones degenerativas muy avanzadas y crónicas pueden restablecer otra vez el equilibrio de la salud y poco a poco abandonar los fármacos y los medicamentos. Luego pasé de unos cuantos años ahí estudiando, hice un curso de cómo aplicar la medicina funcional a la práctica clínica tradicional. Luego el segundo fue nutrición para prevenir y tratar enfermedades degenerativas. Luego pasé a la American Academy of Anti-Aging Medicine, o la Academia Norteamericana de Medicina Antiedad, que lo que hace es entender los factores que inciden en el envejecimiento prematuro y cómo ayudar a que las personas, cuando avanzan en edad, puedan vivir con gracia los años que les toquen vivir. No como digo yo, que hacemos con tener tantas cosas, pero a los últimos 10 o 15 años que nos cambien los pañales, digo yo. Sí, ¿verdad? Bueno, y aquí lo interrumpo un poco, porque ese concepto de anti-aging, anti-edad, muchas veces se ha creado como una filosofía de querer parar el tiempo, de querer siempre vernos jóvenes, y no se trata de eso. Usted lo mencionó ahora mismo, anti-aging es como envejecer de la mejor manera posible, una manera energética, una manera con salud, que podamos hacer una vida normal sin importar que vayamos avanzando en ese Sí, porque fíjate, donde viene la parte anti-aging, de la forma como la aprendí yo, es que en la medicina tradicional la edad o el envejecimiento se ve como algo normal que esté acompañado de patologías. Síndrome metabólico, problemas cardiovasculares, están predispuestos a problemas cognitivos o degenerativos del sistema nervioso central como Alzheimer, otro tipo de cosas. Y se asume que eso va a ocurrir, que alguna de esas nos va a tocar necesariamente. No, bueno, diríamos, si asumimos lo que vemos como la normalidad, necesariamente nos va a tocar una de ellas. Pero si tenemos un enfoque funcional de la medicina, podemos prevenir e evitarlas, porque fíjate, por ejemplo, que hace apenas 40, 50 años los envejecientes envejecían y morían de mucha edad, ya porque el cuerpo se agotaba, o sea, un proceso de años de desgaste, las personas pierden facultades, pero tenían cierto grado de libertad para vivir con cierta independencia. Pero vemos hoy en día, por ejemplo, como uno de los principales factores que inciden, que no solamente el virus que nos está afectando a nivel global, nos afecta y nos va a seguir afectando en proyección hacia el futuro, es las grandes condiciones metabólicas existentes, inclusive en personas jóvenes. Entonces nos han vendido la idea que eso es la normalidad. Bueno, se está instaurando como lo normal, pero no es lo ideal. Ni era lo normal hace 30, 40 o 50 años atrás. Y el sistema inmune, además, es un rol que yo pienso que hay algunas personas que lo han tocado, pero al principio de la pandemia había un terror por el desconocimiento, y yo creo que la gente se enfocaba mucho en esperar la solución médica a eso, en vez de fortalecer su sistema inmune, y ese fortalecimiento viene dado por todas estas cosas que usted está mencionando. Sí, fíjate, digo, un estilo de vida. No es el tema que nos corresponde, pero lo mismo que tenemos que hacer con el enfoque que yo
digamos que sustento como filosofía de trabajo, es el mismo enfoque para todo, para evitar que no solamente este virus o cualquier enfermedad te pueda poner a ti en peligro o en riesgo de perder tu vida. Es lo mismo. Pero, al fin y al cabo, una de las cosas hermosas de la vida y la humanidad es la dualidad y el equilibrio entre quienes sí, quienes no, o eligen cada quien por su lado, y la belleza radica en respetar el discernimiento de cada persona. Pero yo creo que, así como hablamos de medicina funcional y de lo que yo hago, creo que también podrá tomarse como un buen punto de referente para entender de que todo está en nuestras manos y que estar huyendo a la realidad o vivir en miedo, ambas cosas son inmunosupresoras. Si nosotros nos encargáramos o las autoridades de educarnos, así como lo que yo hago es enfocado no solamente en la parte, porque la gente piensa que hablar de comida es un asunto de rebajar o engordar. Exacto. Y no es así, o sea, cualquier estado de sobrepeso, cualquiera, no importa que sea, cualquier estado de incremento de grasa corporal, conlleva un trastorno metabólico que conlleva un trastorno o una supresión del sistema inmune. Entonces, lo mismo que tenemos que hacer para mejorar nuestras condiciones metabólicas, fisiológicas, endocrinas, etcétera, que eso incluye, esa es la fisiología, todo lo que dije anteriormente, es lo mismo que tenemos que hacer para rebajar de forma sana. Y lamentablemente, que es la parte lamentable, hoy en día la medicina se ha encargado de solamente ser educada por la farmacéutica para sustentar los protocolos a través de medicamentos y drogas. Y son cosas muy importantes, porque si tú te enfermas de una enfermedad o una condición, una patología crónica, no es tiempo para hablar de herbolarios y medicina funcional, sino buscar la manera de que tú no perezca esa condición, pero una vez se estabiliza, si aún estás a tiempo, puedes recuperar muchas cosas. Entonces, como digo yo, si se hace con un enfoque funcional, que es lo que estamos hablando, la funcionalidad implica que cualquier trastorno, sea sobrepeso, trastornos inmunes, trastornos digestivos, trastornos autoinmunes, etcétera, tienen un origen en los hábitos y nuestras decisiones de vida. Entonces, un médico funcional lo que hace, con algunas pruebas especiales, es determinar deficiencias de nutrientes, condiciones inflamatorias, estatus de la microbiota intestinal. Hay una gama de pruebas funcionales que determinan cómo está tu equilibrio interno. Porque cualquier condición que se manifiesta físicamente con una patología va de la mano de un trastorno de funcionalidad interna en nuestro cuerpo. Entonces, esos años de estudios, y aparte del hecho de que yo siempre he tratado que cualquier mejora de los parámetros o marcadores que inciden en poder prevenir enfermedades vayan de la mano, por mi primer etapa de desarrollo profesional, en que la gente pueda desarrollar o mantener un desempeño físico a través de su vida. Esta travesía que usted hizo durante todos estos años, que lo fueron llevando estos temas a una edad o en un momento donde todavía no era mainstream, todavía no era lo común. ¿Cómo incide eso en lo que usted hace hoy día a día? Un paciente llega, hay que llamarlos pacientes porque usted los trata. Esto es, vamos a decir, otra cara de la medicina, lo es. Y llega un paciente, se evalúa por primera vez y no, el señor Simón no es solo ya entrenador físico, es una persona que está evaluando si esa persona frente a él está perdiendo pelo, o está estresado, o está comiendo mal, está durmiendo mal. Ya veo que el ojo está evaluando muchas otras cosas, no solamente de qué zona del cuerpo debe rebajar más o cómo podemos moldear la fisiología de esta persona. ¿Qué conlleva ese protocolo de evaluación suyo? Mira, lo que se llama la matriz funcional de evaluación, que es como si fuera un caracol, es simplemente bajo la frase de la doctora Caroline Myss, que dice en inglés: Your biography becomes your biology. Tu biografía se convierte en tu biología. Wow, qué chulo. Lo que tú eres en este momento, lo que tú eres, lo que tú tienes, sea no solamente problemas de salud, obesidad, fatiga crónica, insomnio, problemas autoinmunes, son condiciones adquiridas por los hábitos del hombre. No es lo mismo una infección, una herida, una infección viral, bacteriana, un hongo, tú lo puedes adquirir del ambiente, pero lo que son los trastornos internos tuyos, tú naces perfecto. Como ansiedad, por ejemplo. Tú naces perfecto.
Ahora, tus hábitos, tu entorno van a modificar esa perfección porque el cuerpo es muy resiliente. Y cuando una especie en el reino animal, tú lo sacas un poquito de su entorno, perecen todos. Nosotros tenemos una gran capacidad de adaptabilidad. Exacto. Ahora, esa adaptabilidad puede ser negativa o positiva y se mantiene con vida. Exacto. Entonces, los trastornos metabólicos es cuando esas decisiones que tú haces, a lo mejor inconscientes, por el flujo de información y el bombardeo de impulsos para consumo en la dirección equívoca con alimentos altamente tóxicos y nocivos o hábitos malos, tú vas a experimentar lo que no te pasaba cuando niño, es trastorno de sueño, que dejan muy vulnerables a trastornos conductuales o digamos psiquiátricos como depresión. Son tantas cosas. Entonces lo que yo hago con ese paciente es primero un historial, que es una evaluación de prácticamente 1 hora, hora y media, donde se le pregunta, háblame de ti, cómo tú duermes, cómo son tus movimientos intestinales. Yo utilizo lo que se llama the libido scale o la escala de libido, que también, por ejemplo, en personas ya adultas, una vez alcanza su madurez sexual, incluso saber los grados de apetencia sexual o de tener deseo de intimidad, hablan mucho. Porque algo que tienen mucho en común las personas que manejan mucho estrés es que le merman mucho la apetencia de tener intimidad con su pareja. Te vas de vacaciones o no tienes problemas, te incrementa la libido. Entonces, hasta eso se toma en cuenta. La hidratación si es adecuada. Si duermes expuesta todos los días a campo electromagnético, si duermes con el celular al lado, si tiene una alimentación alta en toxinas, alimentos tóxicos como los aceites vegetales refinados, que es una de las peores o los demonios más grandes que en la alimentación. Si tienes ansiedad y esa ansiedad se manifiesta por azúcares, eso implica una deficiencia de un neurotransmisor que se llama serotonina. Si resulta que en la noche te da ansiedad de tomar bebidas alcohólicas para poder dormir, es una deficiencia de un neurotransmisor que se llama GABA. Si en la mañana no puedes despertar y necesitas un café, 2, 3 cafés para poder sentirte que tienes la capacidad de trabajar mentalmente, es una deficiencia de dopamina. Si tienes problemas de memorias inmediatas, una deficiencia de acetilcolina. Fíjate todo lo que te estoy hablando. Sí. Entonces eso me da una idea de qué tú haces, y eso lo corroboro entonces para no dejar márgenes a duda con algunas pruebas muy sencillas de laboratorio para determinar cómo es el metabolismo de tu glucosa y la insulina, tus hormonas sexuales, 25-hidroxivitamina D, que es un factor muy importante para muchos procesos metabólicos, la vitamina D en sangre. Entonces, con todo este paquete, se hace una evaluación del cuadro del paciente. Reitero, paciente o cliente, yo no soy médico, soy psicólogo clínico, he hecho muchos estudios certificados en medicina funcional, pero prácticamente como oyente. Ahora, tengo una trayectoria la cual me permite tener en mi centro, en el Santo Domingo Wellness Center, trabajar con los mejores médicos dominicanos, lo cual me hace referencia para esta parte mía, que es muy artística, porque tomo en cuenta factores que nadie toma en cuenta, tus hábitos. Y casi siempre la belleza de lo que yo hago es que las personas que vienen a donde mí toman la decisión de romper y salir del cajón. Eso era una pregunta que me estaba surgiendo. Las personas que van a usted van más queriendo prevenir, porque usted habla mucho en sus redes sobre medicina funcional y sobre prevención. Ese público va a llegar, o ya llegan cuando tienen alguna patología, se sienten mal, quieren un cambio. ¿Hay algún porcentaje? Yo creo que de 20 personas, hasta más una van a prevención. Okay. Decía mi maestro que el ser humano solamente piensa en la prevención o en la salud cuando la pierde o está por perderla. Tengo personas, por ejemplo, que se cansan de visitar la medicina tradicional y medicamento tras medicamento, y lo primero que yo hago es dejarle todos sus medicamentos. Y le hago, si por ejemplo una persona con un trastorno cardiovascular o metabólico, lo remito donde el doctor Víctor Atala, que es el cardiólogo que trabajamos en equipo, o lo remito al doctor Jorge García para trabajar la parte metabólica. Si es una persona con trastornos de las hormonas sexuales o medicina regenerativa, en el mismo centro lo refiero al doctor Víctor Matos para evaluar qué está haciendo en la medicina tradicional. Entonces viene con un referimiento de mí y ya yo sé con qué yo puedo comenzar a reemplazar algunas cosas para que esa persona comience a sentir una mejora. Porque que resulta que nuestra gran capacidad de adaptación como seres humanos, escucha esto, nos acostumbramos hasta lo malo. Y las personas viven cansadas, viven con trastorno de impotencia sexual o falta de interés en la mujer, en la sexualidad. Son cosas muy importantes. Pero ya llega un momento que lo asumimos como algo normal. Bueno, esto es lo que me toca, esta es mi normalidad, este es mi nuevo yo. Me levanto cansado, me duermo muerto el cansancio, pero no logro conciliar un sueño profundo, reparador.
Y nos acostumbramos a eso. Entonces, si tú no te das la oportunidad de experimentar el extremo, no lo puedes añorar, no lo puedes desear. Entonces, el trabajo de una persona que trabaja en medicina funcional es mostrarte y caminarte cómo salir del hoyo. Porque la mayoría de las personas hoy en día, cuando tienen problemas de salud o tienen trastornos X, cada uno son crónicos, como una enfermedad que ya requiera una intervención clínica tradicional apropiada, que es la única opción, buscan solución con una pala, pero cavando hacia abajo, y se van hundiendo cada vez más. Y eso me imagino que generará mucha frustración también cuando tú llegas a darte cuenta de que eso no es normal y en lugar de saber a dónde dirigirte, a qué, porque imagínense, la cantidad de personas que se despiertan diciendo siempre estoy cansado. Llega un día que tú dices ya voy a buscar ayuda, pero ¿a dónde voy? ¿A qué especialista? Yo creo que hay mucho, mira, yo soy amante de la medicina y yo tengo me siento muy honrado y muy agradecido de la vida y de Dios porque me ha dado la oportunidad a través de mi pasión de tener la cercanía de muchos buenos médicos dominicanos que avalan mi trabajo, porque yo lo que soy un complemento con la alimentación. Yo complemento con los hábitos de vida, el faltante que pasa en la medicina tradicional en el día de hoy. Que muchas veces solo falta de tiempo. Los médicos están tan ocupados tratando las consecuencias de esos problemas que a veces no tienen el espacio. Tú sabes que los médicos todos son médicos buenos, pero hay un trasfondo de educación, un trasfondo, por ejemplo, de quién avala lo que nosotros estamos aplicando. Y de hace cerca de 40, 50 años, lamentablemente, la medicina ha dejado de hacer ciencia con los médicos y los convierte prácticamente en agentes de protocolo preestablecidos por la firma farmacéutica. Ya no hay esos médicos de antes que hacían ciencia, que cuestionaban, que aprendían las bases de la ciencia, para entonces, en función a eso y la observación diaria, crear sus propios protocolos. Claro, hay unos cuantos que sí lo hacen. Los médicos funcionales están retomando este arte de la medicina, pero los médicos todos son muy buenos. Todos son muy buenos. Sí, pero, y aquí hay un nivel muy alto también. Por Dios, o sea, aquí hay médicos, o sea, el doctor, por ejemplo, Pedro Ureña, el doctor José Rafael Yuna, mi hermano, o sea, y son tienen médicos. algo en común que yo valoro mucho, y es que tienen un trato cálido con el paciente. Una forma de presentarle la situación que a veces hace que sea un poco menos dura la noticia, porque a veces en otros países, en general, del primer mundo, es incluso parte del protocolo que el dar la noticia te tratan, tú eres un número. Sí, esa es la ventaja de ser dominicano. Sí. Aún con todas las grandes imperfecciones y problemas que tenemos aquí. aún seguimos siendo dominicanos con ese calor humano que nos hace completamente inconfundibles donde quiera que vayamos. Y retomando el protocolo en Human Performance, háblenos un poquito sobre Human Performance, ese proyecto que donde comparte con estos doctores. El paciente llega primero buscándolo a usted y usted lo refiere a los médicos, o a veces puede ser que lleguen buscando o lleguen a usted a través de la consulta médica. Mira, el centro se llama Santo Domingo Wellness Center. Okay. Y alberga Human Performance. ¿Y dónde está ubicado? En la Abraham Lincoln, prácticamente cerquita de ahí, bien céntrico por la parte de Piantini. Casi el mejor punto de referencia es casi al lado de Indotel y Grupo Punta Cana, pared con pared. Okay. Entonces, Human Performance es una extensión de mi filosofía. O sea, nosotros hacemos ejercicio. Los gimnasios normales todos están buscando la parte de verte bien. Nosotros buscamos la reparación del cuerpo de adentro hacia afuera y tienes como valor agregado la parte de verte y funcionar correctamente. Alejar las lesiones musculoesqueléticas, articulaciones, etc. Y esa parte, como te expliqué, que donde yo aprendí con mi mentor, el desempeño humano, una persona que venga con una historia no la puedes cambiar en una cita o en un mes. No, claro. A veces requiere el trabajo en equipo de médicos calificados en esta área. Por ejemplo, yo tengo un buen amigo que para mí es uno de los mejores fisiatras de República Dominicana y que está haciendo en muchas fronteras, que es el doctor Buenaventura García Charhut. Yo le hago mucho referimiento a García Charhut, por ejemplo. O sea, yo no tengo nada que sea un acuerdo comercial, es un acuerdo de fraternidad en función al bienestar de nuestros clientes, nuestros pacientes. Una persona llega allá con una condición y automáticamente, mira, tienes que verte con fulano para tratar conmigo. Tu condición es una patología que requiere primero ser estabilizada con el enfoque tradicional
Y a veces dan estos médicos que son todos muy buenos amigos míos, Víctor Atala, Jorge García, Víctor Matos, Víctor Jordi Matos. Yo los refiero allá, trabajan con ellos 1 o 2 días, luego me lo refieren. A veces lo envío y me dicen, no, Juan Carlos, dale para allá, que tú tienes las herramientas para hacerlo. Y dentro de SD Wellness Center está Human Performance. Está Human Performance. ¿Y Human Performance es un gimnasio o es, cómo se define? Es una filosofía. Es una filosofía. Que tiene un gimnasio, porque la única manera de tú reparar un cuerpo, reparar un carro es llevándolo al taller. Entonces, básicamente el tipo de entrenamiento que hacemos, que es tan distinto a lo que se hace en muchos gimnasios, en la mayoría de los gimnasios comerciales, es enfocado a utilizar herramientas de funcionalidad en el entrenamiento para restablecer las principales características que el hombre y la mujer o los seres humanos necesitan para envejecer con gracia, que es restablecer la postura, la movilidad articular, el tono muscular, la masa muscular y luego la fuerza. Son entrenamientos normales, pero los protocolos, los rangos de movimiento, los tiempos de ejecución, eso, yo digo que hacer ejercicio de forma correcta es como ballet. Debe haber una armonía en los movimientos. Entonces, nuestra filosofía tiene mi equipo es prácticamente embajador de mi trabajo. Yo hago el trabajo en la consulta y yo hago los referimientos a mi equipo. A veces yo tomo también parte de la supervisión de los trabajos en el área de pesas, pero ya son muchachos todos muy profesionales. Y una de las cosas más importantes para trabajar conmigo, que hay que tener pasión por lo que se hace. La primera condición para un entrenador trabajar conmigo es que esta persona ame tanto lo que hace que lo pueda hacer prácticamente de forma gratuita. Yo creo que eso define cualquier tarea que se haga con pasión. Debería ser así. Sí. Y qué bonito además que su pasión nace a una edad temprana de niño, o esa semillita de la curiosidad nace tan temprano y que hoy día usted pueda vivir y ejercer cada día lo que le apasionó desde la niñez. Si te fijas, ha sido un proceso de evolución en mi carrera. Primero entrenador, fui amante de la cultura física. En mi tiempo la cultura física no era andar en una playa desnudo, sino era poder ostentar un cuerpo fuerte, funcional, que fuera de la mano con la salud. Luego de ahí comienzo con la parte del entrenamiento, desarrollar esa potencia muscular, etcétera. Luego entiendo que hay una parte que tiene que ver con los hábitos que potencializa la primera. Luego, cuando tengo esta y comienzo a conocer mucho más y agoto años de experiencia en entrenamiento y educación en la primera, me doy cuenta que prácticamente lo que hay que saber en entrenamiento no es tan complejo. Pero sí la parte de entender el cuerpo humano es una parte hermosa. Entonces, saber de fisiología, bioquímica, pero no tanto para dar clases, sino cómo utilizar esas herramientas, ese conocimiento, esa ciencia, para mejorar cada persona que llega a nuestras instalaciones. Eso me encantó, cómo mejorar cada persona que llega. Yo creo que mejorar cada persona con la que usted entre en contacto, porque yo me siento mejor ya. Yo creo que usted siembra una semilla de curiosidad en todo el que lo escucha hablar. Oye, vivimos momentos muy difíciles. Ya prácticamente el sentido crítico ha desaparecido. Yo creo que es un momento de reflexión. Y de las pocas personas que tienen la capacidad de ver lo que está aconteciendo, seguir o servir de guía a través de su ejemplo para que aquellas personas puedan despertar. La vida es hermosa, la vida es espectacular, pero la vida debe verse no solamente, o no debería de verse en función a la colectividad, sino a través del trabajo individual. La mejor forma de cambiar el mundo no es queriendo cambiar al resto a pensar como tú, es tú siendo ejemplo de lo que tú quieres que el mundo sea que te rodea. Creo que es lo que está pasando en el mundo, con todo lo que está pasando a nivel político, a nivel sanitario. Está mal encaminado. Queremos arrastrar la humanidad, y mismo pasa con la medicina, con la alimentación, a un lugar donde ya no existe esa empatía colectiva a través del ejemplo individual. Y creo que debemos de retomar poco a poco esa condición que nos hace humanos reales, que es yo mejorarme y llenarme de las cosas necesarias, porque nadie puede dar lo que no tiene. Tú no puedes exigir derechos, no puedes exigir amor, o dar lo peor todavía, si tú no estás preparado dentro de ti con lo necesario para poder repartir. Si yo tengo hambre y te pido comida y tú no tienes comida en la mano, tú no me puedes dar comida. Tú tienes primero que tener comida para ti, para poder darme para mí. Y eso pasa con todo. Y lo que está pasando es muy difícil de entender, porque vivimos muy ocupados hoy en día con las redes sociales,
no tenemos un momento de intimidad con nuestra esencia como seres humanos. Creo que el primer paso no es entender, sino desconectarse, que es una parte muy difícil. Y, ¿qué te digo? O sea, creo que el trabajo de cada quien debería ser en pos a eso. Hoy nos preocupamos más por el número de seguidores, pero no nos enfocamos tanto en la calidad de los pocos que nos rodean. Yo quiero que esas palabras suyas resuenen en todos los que las escucharon. En esta pausa no voy a agregar más nada y nos vemos pronto. Salud. ¿Tienes gripe, secreción nasal o estornudos? Toma Sanitos, antigripal extra fuerte y resuelto el problema. Búscalo en sus diferentes presentaciones, capletas y jarabes. Sanitos es un producto de Laboratorios Britannia. Distribuidor exclusivo, Disfármaco. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Gracias por estar con nosotros nuevamente en Hablemos de Salud. Tenemos un invitado muy especial el día de hoy, señor Juan Carlos Simón. Yo me siento más agradecida ahora que al inicio del programa, porque siento que ha sido un programa de crecimiento, de filosofía, muy diferente a lo que yo proyecté cuando empezó el programa y eso me encanta. Bueno. Y siento que el mensaje con el que cerró antes de la pausa que acabamos de hacer es un mensaje que debe resonar mucho en todas las personas, sobre todo las personas de mi edad hoy día, que prácticamente nacimos en una era de tecnología y de aislamiento, que creo que puede ser la causa de muchas de esas cosas que usted mencionó. Así que refrescante la conversación con usted del día de hoy. Muchas gracias. Eso que tú dices es, yo sé que no es un tema relacionado a la salud, pero también tiene algo que ver. Yo a veces le describo a mis hijos cómo yo viví a la edad de ellos, y es prácticamente difícil de entender para quien no lo vivió. Yo recuerdo que yo visitaba a una persona, y si yo vivía en una época en Los Prados y bajaba a la Castellana, y todo en el recorrido yo iba, y yo podía oler los árboles, escuchar los pájaros, tener un estado de presencia real en mi entorno, porque no había nada que me distrajera. Y hoy en día vivimos en la era de la distracción. Hoy día tenemos que aprender a estar en el momento. Es algo que hay que enseñar. Bueno. No es un tema. No sale como natural. Pero sí, yo quiero, volviendo a lo que nos compete hoy, ¿verdad? Claro. Quiero saber a dónde usted proyecta su proyecto en un futuro. ¿Qué visión tiene para Human Performance, para su práctica? En primer lugar, mi mayor deseo es que lo que yo hago, que lo hago a través de una dieta que publiqué en las redes sociales, sea la forma de ver o la forma de lograr un país mucho más sano. Yo lo que quisiera es lograr que en tiempo, hay un refrán que dice que cuando nosotros hacemos planes, Dios ríe, porque al fin y al cabo Él tiene nuestros planes, dicen eso. La respuesta es, yo quisiera dar charlas multitudinarias a través del país para enseñar a las personas que la plenitud de vivir ajeno a enfermedades, con cuerpos robustos que le puedan desempeñar y con sentido crítico, porque lo que comemos sí afecta cómo nosotros interpretamos nuestro entorno y nuestro ambiente, está a la mano de todos. No es algo para los ricos, incluso lo mejor que hay para el cuerpo humano está en el campo, no en el supermercado. Entonces, 100% de acuerdo. Yo lo que quisiera, para mí sería quizás la obra máxima de mi vida, mi propósito, es ver que todos los dominicanos logran esa liberación de vivir enfermos y de un sistema que nos quiere prácticamente
el sistema como parasitario, nutrirse usualmente del resto. Yo soy un poco rebelde. La verdad que muchas veces cuando me invitan a las disertaciones, a las pocas que, bueno, a las que vaya, sean muchas o pocas, trato de medirme porque tengo un poco por dentro de... Pero ira buena, porque no es una ira de daño, sino una ira de lograr un anclaje en programación neurolingüística para poder hacer que las personas puedan despertar. Y te reitero que todo lo que tenemos que hacer no es tan complejo cuando sabemos por qué camino caminar. Y rebelde entonces solo por la forma de hablar, no creo. Yo soy rebelde pero soy un poco malcriado. ¿Pero rebelde contra qué? Malcriado me refiero para lo que la gente podría definirme que no me conoce. Y es que yo creo que lo peor que es estar en puntos intermedios. A las cosas hay que hacerlas directas y que hay que ser asertivos. Las soluciones no se buscan buscando con paños tibios, sino siendo lo más cortantes posible. Si nosotros tuviéramos un país, es una opinión personal de Juan Carlos Simón, si tuviéramos un país con líderes que en verdad le importara el prójimo, no hubiéramos aceptado lo que ha pasado en los últimos 20 o 25 años en nuestro país. Somos tan egoístas y tan egocentristas en la mayoría que no solamente nos importa tener comida en el plato de nuestra casa, luz en nuestro hogar, techo para cobijarnos y la tranquilidad que él oferta, tener la capacidad de pagar una seguridad en la puerta de nuestra casa. Todo lo que ha pasado no es un accidente, es el resultado de un plan de la clase dominante que hoy en día resulta ser la más dominada. Y yo creo que si viviéramos un mundo mucho más justo, y no me refiero a la distribución de las riquezas materiales, sino a la justicia real, todo esto se podría revertir, no solamente en la parte que tenga que ver con educación, sino también en la salud a través de lo que comemos. Hoy en día, cuando haces comida para el desayuno escolar, no busca el mejor desayuno, sino el que deja las mejores comisiones o el que beneficia a un rubro del sector económico, casi siempre alimentos procesados, cuando olvidamos a la gente del campo, a la gente que cosecha, que siembra. Y reitero, es siempre volver a lo básico. Hay espacio para todo, pero cuando la balanza se invierte de un solo lado, el resto sufre, o la mayoría que es indefensa. No indefensa porque no tenga las manos para defenderse, carece del sentido crítico para tomar decisiones y exigir sus derechos. Entonces, cuando digo soy rebelde es que yo no soy buena persona para que me vendan lo que yo no necesito. Cuando las personas se me acercan a venderme, digo, no me quieras vender nada que yo no necesito y no te quiero escuchar. Dime exactamente qué tú quieres y te digo si me conviene. Hoy la gente no compra lo que necesita, compra lo que le hacen o le convencen que ese recurso de ¿qué? De la felicidad. Tú tienes un carro bueno, pero vas a la televisión, ves un anuncio que la felicidad es comprar un carro nuevo. Y la única felicidad la consigue el dueño del banco, que tú financias el resto de tu vida en algo que en realidad no te va a hacer feliz. Entonces vivimos gastando tiempo, que lo único que nos recuperamos, empeñando nuestro futuro en cosas que no necesitamos y no nos enseñan a educarnos, a ser independientes y tener sentido crítico. Y eso aplica a la alimentación, aplica a todo. ¿Entiendes? Las personas piensan, comer bien es para ricos. No, comer mal es para ricos. ¿Entiendes? Usualmente el pobre come mal, no porque coma mal, porque no tiene para comprar, es que compra lo que no debe de comprar. Entonces así yo soy medio rebelde en ese sentido, porque creo que la vida es muy corta para estar postergando o procrastinando las cosas que dan resultados. Bueno, le voy a dejar ahí como un pensamiento, porque esa era virtual tiene su lado bueno también. Usted hoy día es una persona que aboga mucho por las redes sociales. Todo este conocimiento que a usted tanto tiempo le costó aprender, lo da gratis por Instagram. Y quizás en una época como la de hoy, no está dando esas charlas multitudinales, pero las está dando de manera virtual porque tiene una audiencia bastante grande y no hay límite de frontera a donde ese mensaje puede llegar cuando lo deja ahí colgado en su red. Y lo digo porque yo soy una de esas lectoras asiduas o escuchantes asiduas que lo buscan hasta para ver de qué está hablando hoy. Muchas gracias por eso. Así que de alguna manera creo que ya eso es algo que está haciendo sin darse cuenta. Y ¿hay algo que usted evalúe en usted mismo que pueda mejorar en su performance? Juan Carlos Simón. Porque es una persona bastante autocrítica. Entonces me genera curiosidad si ya usted ha llegado a un nivel de máster
tan grande que ya no haya ninguna de esas cosas que ha mencionado en la que usted falle, o hay algo en lo que usted mismo dice debo mejorar o todavía debo... Debo encontrar más equilibrio en mi tiempo. Yo trabajo mucho, me doy mucho a los demás y en el trayecto he sacrificado tiempo para mis hijos mayores. Y si pudiera apelar a la vida perfecta, yo con la seguridad económica que me gustaría tener, hiciera lo que hago gratis y lo hiciera masivo completamente. Y dedicara más tiempo a estar con mis padres, con mis hermanos, con mis sobrinos, con mis hijos. Y definitivamente más tiempo para leer. Más tiempo para leer. Leer. Yo leo todos los días, pero mi gran frustración es que el tiempo no me da para leer todo lo que quiero leer. Solamente a través de la lectura, no dogmatizada, logramos en realidad despertar a un grado de conciencia que nos permita desconectarnos de un sistema que nos quiere esclavizado a él. Por eso hoy en día nos entretienen tanto con cosas que no tienen valor a través de la retórica en los medios de comunicación para prestar atención a cosas banales, que si la comunidad LGBT, que si yo cuánto, que si Black Lives Matter, o aquí por ejemplo, que si esto con lo otro. Los bailes de TikTok. Todo eso es distracción, es un entretenimiento. Quienes hacen la tecnología no la consumen, quien vende la droga tampoco la consume. Entonces, el mundo que vivimos es un mundo muy dominante de dopamina. La dopamina es como la cocaína. O la cocaína compite con la dopamina, por eso es que es una adicción tan fuerte. Y todo lo que nosotros hacemos a través de redes sociales, celulares electrónicos, una vida tan impersonal, donde tú sales a compartir supuestamente con un ser querido, pero le dedicas poco tiempo porque estás más tiempo en el celular. Que con la persona en físico que tiene enfrente. Eso conlleva una vida menos humana, ¿entiendes? Entonces yo creo que la pregunta fue hacia mí. Yo estuve esperando llegar al punto en mi vida lo más rápido posible para dedicarme solamente al tiempo que merece la gente. El ser humano lo que necesita es tiempo hoy en día. Lo que hay o lo que ha venido a crear una crisis existencial con vidas sin valores es que ya hemos dejado de percibir la verdadera mayor o la mejor o mayor manifestación de amor que dedicarle nuestro tiempo a los demás. Estamos muy ocupados buscando sueños que no nos pertenecen, buscando la felicidad en la dirección que no es la correcta. Nos preocupamos más por los seguidores y pasa más en las generaciones actuales hoy en día. Ya no hay ese grado de empatía de tener un mejor amigo o una mejor amiga. Ya queremos encajar en estereotipos sociales, no queremos descubrir nuestra esencia para explotar nuestra individualidad y atrevernos a hacerlos completamente distintos y especiales. Con todo esto, lo que te quiero dejar dicho es que el trabajo que nos toca a esta generación, que eventualmente también llegará al punto de su otoño y a su invierno, es tratar de poder rescatar a los jóvenes del día de hoy a través del ejemplo, no del discurso. Y reitero, por eso que soy medio rebelde, porque creo que la vida es muy corta para pasar paños tibios. Y hablando de lectura, antes de entrar en su propio libro, quiero primero que me recomiende cuáles libros usted, así de su mente, usted puede recomendar para nosotros introducirnos en todos estos temas que hemos conversado, medicina funcional, que puede ser como los primeros 5 libros que le vienen a la cabeza, que pueden ser introductorios. Hablemos de vida funcional, antes de medicina. Ensayo sobre la ceguera, de Saramago, Sapiens, Homo Deus. Entendiendo nuestro pasado, tendremos una idea de dónde estamos y hacia dónde podemos llegar o dirigirnos. De medicina funcional, libros de fácil lectura, los libros del doctor Mark Hyman. Mark Hyman son muy buenos todos. Y tiene una docuserie ahora bastante interesante. Sí, muy buena, muy bueno. Y hay libros que son medio dogmatizados, pero te enseñan que el extremo que estamos viviendo no es realmente el mejor. Por ejemplo, el libro del doctor Sean Baker, que se llama The Carnivore Diet, o la dieta carnívora. No estoy diciendo que tenga que comer solamente carne en su vida, pero te enseña que todo lo que nos han vendido como salud no necesariamente lo es. Y hay ahora mismo tantos recursos digitales como algunos podcasts muy interesantes
Bueno, incluyendo el suyo. El mío, el de Vida Sana con Juan Carlos Simón, creo que es muy bueno. Especialmente porque no me prostituyo a promover nada de lo cual yo no consumo ni represento hacia el bienestar de los demás. Pero hay muchos más todavía muy buenos. Y ahora sí, entrando a hablar sobre el libro suyo. Yo quiero decirle que yo creo que ese es uno de los legados que usted va a dejar aquí, aunque ya usted no esté algún día. Dasimo Diet tiene una perspectiva diferente y también un poco rebelde de lo que se ve a veces o se consume en internet. Vamos a hablar algunas de las cosas que me hacen pensar eso, pero yo quiero que primero usted escriba un poco qué es Dasimo Diet, para quién es Dasimo Diet. Dasimo Diet es para todo ser humano que quiera vivir en plenitud. Es un libro que no dogmatiza, no cuenta nada, no calcula ni pesa nada. Te enseña a comer como estamos supuestos a comer nosotros. Y es un libro muy aterrizado en lo que es la modernidad, porque como nuestro entorno, los seres humanos de 50, 100, 100, 200 años atrás no es lo mismo que en los últimos 20, 30 años con el repunte de la tecnología y la vida tan desastrosa que tenemos. Entonces debemos utilizar los alimentos, dígase los macronutrientes, carbohidratos, proteínas y grasas, para utilizar nuestra ventaja de estar despiertos y atentos y enfocados cuando debemos de estar en el día y utilizar otros alimentos para poder dormir correctamente. La pirámide, o la piedra angular, perdón, en el día, en función a mi práctica profesional, que causa mayores trastornos de todo tipo, es la falta de sueño de calidad. Es el primero. Y yo lo que hago es, en este libro, que tengo yo desde comenzó la pandemia, por terminarlo, me falta un capítulo, pero por falta de tiempo no he logrado concluirlo para mandarlo al estilo de la corrección de estilos. Y es que el libro es simplemente lo que yo he aprendido con mi práctica. O sea, aparte de tanta lectura, tantos cursos, lo he aterrizado para el consumo de toda persona que pueda interesarse en cómo en pocos pasos restablecer su salud, su plenitud completa. Y me ha servido mucho la pandemia porque la pandemia me llevó a cambiar mi modelo de trabajo y comenzar a los webinars y a dedicarle más tiempo a las redes sociales porque tenía tiempo de sobra, especialmente los primeros meses de confinamiento. Y los testimonios que yo he recibido que pasan de miles, son tan gratificantes de personas con trastornos de dolores articulares, que si ciáticas, de origen inflamatorio, enfermedades autoinmunes a un estado que pueden ser controlables, con la alimentación se ponen en remisión. Y es que no hay forma de ser lo suficientemente reiterativo para dejar algo claro. Lo que tú comes en el día de hoy, ahora cuando salgas de aquí, tanto te puede acercar como te puede alejar la plenitud en esa misma comida. Ahora, cuando tu cuerpo tú le devuelves la capacidad de estar sano en realidad, que no es carente de patologías, es sano a la plenitud y al desempeño humano en todas sus vertientes. Comer de vez en cuando tu buena pizza, una hamburguesa. Comer. Hoy nos vende que la comida es dañina, que tal cosa hace daño. No es así. Hay otras cosas que son mucho más importantes que nos ocultan de la verdad. Entonces sigo siendo un tipo rebelde, porque por ejemplo no entiendo cómo una compañía que produce un aceite vegetal dominicano hace una marcha contra el cáncer, cuando uno de los principales detonantes de trastornos inmunitarios que fomentan la proliferación de células y aniquila los linfocitos NK que contrarrestan la proliferación de cáncer, es afectado por estos aceites. Pero la gente no lo entiende. Entonces yo lo que hago es más o menos enseñarle la otra cara de la moneda, la que nadie se atreve a mostrar. El libro definitivamente creo que lo terminaré de lanzando en los próximos 2 meses, ojalá que pueda hacerlo, pero tengo en camino otros libros que también me falta por concluir. Por eso te reiteré que lo que yo quería es tener más tiempo para muchas cosas que el trabajo no me lo permite concluir. Yo creo que la discusión y el análisis de Dasimo Diet requiere otra invitación al programa. Bueno, yo me comprometo a invitarlo de nuevo pronto. Y yo me comprometo a venir con el mismo gusto y compartir este espacio con usted. Y quiero dejar un último mensaje. Yo creo que el programa de hoy es una invitación a todo el que lo escuchó a filosofar un poquito, analizar un poquito cómo está llevando su vida, cómo puede mejorarla. Y el que quiera más información sobre cómo puede mejorarla, tiene muchísima en las redes sociales del señor Juan Carlos Simón. ¿Puede compartirla, por favor? Sí, yo tengo JC, rayita abajo, guión abajo, no sé, underscore, Simón en Instagram, es la que yo me utilizo. Tengo una
cuenta auxiliar que la creé cuando mi cuenta, la que le acabo de comentar, fue censurada por algo que yo subí en las redes sociales hace unos cuantos meses atrás. Se llama jc.simon.humano. Ahí subo cosas más controversiales en relación a lo que yo pienso que acontece en el mundo en el día de hoy. Pero eso yo la publico siempre con de carácter de entretenimiento, porque si no me censuran de nuevo. Bueno, yo los invito a de verdad entrar a estas redes sociales, van a estar aquí abajo, para que conozcan todo un mundo nuevo, el que no lo conoce, el que está enterándose de algunas cosas como medicina funcional el día de hoy. Aprovechen eso, aprovechen el impulso y sobre todo yo creo que lo que más queda en este programa es esa semillita de pensamiento autocrítico sobre el bienestar propio. Así que los dejo con ese pensamiento. Muchas gracias por compartir con nosotros el día de hoy y esperamos que vuelva muy pronto, porque ese tema de Decimo Diet, eso va. Doctora, gracias por la invitación. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Thank you.